Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo de la hora que ustedes estén viendo este video. Hoy tenemos la sesión número 11, ya estamos en la penúltima sesión y déjenme decirles que este curso de aproximadamente 12-13 semanas en donde los preparamos para entrar o para prepararse lo mejor posible a su examen de admisión universitario está llegando a su fin. Gracias por seguirnos. Déjenme decirles que van a venir más cursos, no solo relacionados al examen de admisión, sino a cursos relacionados a física más avanzada, a matemáticas avanzadas y también a química, química avanzada como físico-química, química orgánica. Así que les pido por favor que si están viendo estos videos, se suscriban, entren y puedan continuar con su aprendizaje, independientemente de la carrera a la que se estén dirigiendo. Así que el día de hoy tenemos la sesión número 11, Química del carbono e introducción a la química orgánica, un tema que es muy, muy importante para, sobre todo, las personas que van al área de ingenierías, de medicina y de las ciencias de la salud. En la agenda de hoy vamos a hablar un poco sobre los cicloalcanos. La sesión anterior se habló un poco ya sobre la introducción a la química orgánica, la química, llamémosle del carbono. Vimos los hidrocarburos lineales, que son alcanos, alquenos, alquinos. Vimos algo de su nomenclatura. El día de hoy nos enfocamos en cicloalcanos, en grupos aromáticos que en este caso son el benceno y sus derivados. Los grupos funcionales, hoy vemos tres, alcoholes y fenoles, éteres y las aminas. Y antes de comenzar el tema de hoy, quiero recordarles o hacerles hincapié en este resumen, el resumen de isomería. Es muy importante, chicos, saber esto porque en química orgánica nosotros vemos las moléculas cuando las escribimos, pues las vemos en un plano de dos dimensiones. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros, por ejemplo, yo aquí hago, bueno, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, pero si hago un alcano lineal, en este sentido, voy a tener, vaya, solamente el eje X y el eje Y para poder yo dibujarlo. Pero no nos olvidemos que vivimos no solo nosotros, sino todas las moléculas en un plano tridimensional, en donde éstas se pueden mover, es decir, pueden tener rotación, pueden tener movimiento hacia arriba o hacia abajo, las moléculas, o también pueden girar sobre su propio eje. Entonces, en ese sentido, existen diferentes tipos de isómeros. Los isómeros pueden tener misma fórmula química, pero diferente estructura y propiedades. En los constitucionales son los que tienen, perdón, la misma fórmula pero diferentes enlaces. Aquí está el movimiento o el orden espacial, como les decía, tridimensional. Aquí entran los estereoisómeros que se dividen en dos. Los enantiómeros que no son superponibles, imagínense una mano que está enfrente de la otra, son superponibles si ponemos una mano igual a la otra. Y si diastereómeros son los que no son superponibles o no son enantiómeros. En este caso, si podríamos la mano, no una a otra, sino que la otra mano, una de las manos volteadas, no van a ser un espejo de la otra. Así que, solamente para dejar claro esto de la isomería, por si llegan a preguntarles algo relacionado a este tema. Ahora sí vamos de lleno con el tema de hoy. En el caso de las cadenas de carbono o las cadenas carbonadas, tenemos o podemos dividirlas en dos partes. Una es las abiertas, que también se les llama alifáticas o acíclicas, el término A que es sin, como no sin ciclos, y pueden ser de dos tipos, ramificadas, acuérdense que te podemos tener una cadena eh, general o una cadena principal, y con sustituyentes que también le podemos llamar ramificaciones, o las no ramificadas que simplemente son cadenas lineales. En la ramificada, bueno, pueden hacer las ramificadas saturadas o insaturadas, dependiendo de los hidrógenos que tengamos libres. Entre más hidrógenos tenemos aquí, más saturada se dice que está la cadena de carbono, y si tenemos menos hidrógenos está insaturada. Pero hoy nos metemos a la parte de los cíclicos, y en cíclicos también tenemos subdivisiones como homocíclicos, cuando tenemos una cadena
en este caso alicíclica, que es una cadena que puede tener diferentes carbonos, puede sí también tener dobles enlaces, pero en este caso se refiere a cualquier cadena cíclica de 4, 5, 6 N carbonos que esté cerrada, no como las otras abiertas, o heterocíclicas, que en este caso pues nos metemos de lleno a que sí existe una cadena cíclica de carbonos, pero uno de ellos no es carbono, puede ser otro elemento. Y en este caso, pues serían otro tipo de compuestos que no nos vamos a meter tan de lleno en ellos porque nos es parte, vaya, de esta parte introductoria. En los aromáticos también los vemos hoy, a grosso modo, en donde son todos los derivados del benceno, que vamos a ver que el benceno generalmente lo dibujamos de esta forma. Las cadenas carbonadas cíclicas. En este caso, los alcanos también pueden tener estructuras, les podemos llamar de anillo o cíclicas, que toman el nombre de cicloalcanos. Se puede considerar que estos anillos se forman al unirse, es decir, dos extremos lineales, esos pueden perder sus hidrógenos y formar este ciclo, esta cadena ya no lineal, sino cíclica, cerrada, y en este caso podemos poner el ciclo propano. Aquí está la fórmula semidesarrollada en donde tenemos que cada carbono, acuérdense, el carbono es tetravalente, puede formar 4 enlaces. Pues este carbono de arriba forma 2 enlaces, uno con cada carbono y 2 enlaces con hidrógenos, y así cada uno de ellos, para formar ¿qué? Lo que llamamos el ciclo propano. Si se fijan, el término propano lo usábamos también para los alcanos, cuando teníamos 3 carbonos, y en este caso pues le agregamos la parte ciclo. Ahorita vamos a ver un poco más a detalle la nomenclatura. Lo mismo sucede con el ciclo butano, una cadena de 4 carbonos, 8 hidrógenos, el ciclo pentano y el ciclo hexano. Fíjense que la fórmula para los ciclos, en este caso ciclos sin dobles o triples enlaces, en este caso sería la fórmula general, llamémosle CnH2n. ¿A qué me refiero? N va a ser el número de carbonos que tengamos. Si tenemos, imagínense este ejemplo, 4 carbonos, en este sentido, si n es igual a 4, los hidrógenos van a ser el doble de n, el doble de 4 es 8, y aquí tenemos la fórmula. En dado caso de que tuviéramos un carbono un ciclo de 20 carbonos, podríamos saber cuántos hidrógenos tendría para ciclo alcanos, recuérdenlo. La parte de la nomenclatura de cicloalcanos pues es similar a lo de los alcanos lineales, solamente que tiene algunas cosas o algunas estructuras que no suceden en los alcanos lineales. Dependiendo en este caso del número de sustituyentes, podemos aplicar diferentes reglas. Por ejemplo, la regla número 1 nos dice que cuando el cicloalcano presenta un solo grupo sustituyente, no es necesario numerar el ciclo y el nombre se forma con el nombre del grupo sustituyente. Vamos a verlo. ¿Cómo sería en español? Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos otra vez aquí un carbono o un ciclo de 3 carbonos, y aquí tenemos, este es otro carbono y este es otro carbono. En este caso, tenemos solamente un grupo sustituyente, que es este grupo, que es de 2 carbonos, que ¿cómo le llamábamos? Le llamábamos el grupo, cuando es sustituyente, etil. Este sería el etil. En este caso, el compuesto, le vamos a aplicar esta regla 1, y el nombre, como solamente tenemos un sustituyente, también no es necesario poner números. Aquí podríamos haber puesto el 1, aquí el 2, aquí el 3, pero en este caso solamente tenemos un sustituyente. Si lo hubiéramos puesto aquí o a la izquierda o a la derecha, no habría tanta diferencia en este caso. Así que el nombre de este compuesto sería etil ciclopropano. Y bueno, ¿qué nos dice la regla 2? Nos dice que cuando hay un cicloalcano, también tenemos tal vez un grupo que podría ser sustituyente, pero es muy complejo, es decir, tiene muchas ramificaciones, tiene otros ciclos también, va a ser más conveniente que tomemos al cicloalcano como grupo sustituyente, y al tomarlo como grupo sustituyente le vamos a cambiar el sufijo o la terminación a il. Vamos viendo un ejemplo. En este caso tenemos esta cadena
pues el ciclo es fácil de ver. Si se fijan, este es el ciclo de 6 carbonos, que sería un ciclo hexano. Y si lo tomamos como cadena o como grupo principal, tendríamos que hacer el nombre de toda esta cadena y de todos sus sustituyentes. Lo que no sería cosa imposible, pero sí haría muy difícil su nomenclatura. Así que en este caso, lo que hacemos es tomar a este ciclo alcano como sustituyente, al igual que este, que sería otro sustituyente, este también sería otro, y pues la cadena principal podríamos empezarla pues de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahora sí, la podemos ir nombrando. En este caso, pues tenemos un grupo etil, perdón, dos grupos metil, que es en el 3 y en el 4. Serían en este caso dimetil. También tenemos en este ejemplo, tenemos en el 5 un etil. Y en el 6 tenemos el ciclo hexano, pero como les dije, cuando es un grupo sustituyente, el ciclo lo haremos con la terminación il, sería en este caso ciclo exil. De forma que el nombre ya acomodado por orden alfabético, acuérdense en este caso, vamos a tomar no la C del ciclo, sino la H del hexano, en este caso exil. Sería 5,6 ciclo exil, guión 3,4 dimetil, y la cadena más larga es de 9, por eso la terminación nonano. Vamos a la siguiente regla de nomenclatura. Cuando el cicloalcano presenta dos grupos sustituyentes, estos se van a ordenar alfabéticamente y se enumera el ciclo empezando por el átomo que tiene el sustituyente que es primero en el orden alfabético. De ahí se continúa la numeración hasta el átomo de carbono que tenga el segundo grupo sustituyente, siguiendo el camino más corto. Vamos a ver, en este caso tenemos un ciclo que es un ciclo de 5 carbonos que le llamamos el pentano. Agregamos ciclo pentano, y tenemos aquí un grupo sustituyente, un carbono, y aquí un grupo sustituyente de 3 carbonos. Este tiene un nombre de metil y este tendrá un nombre de propil. Si nos fijamos, dice que se enumera el ciclo empezando por el átomo de carbono que tiene el sustituyente que es primero en orden alfabético. En este caso, el metil, la M, va primero que la P, entonces sería la 1. Y por consiguiente seguimos numerando para que el otro grupo sustituyente también tenga el camino más corto o el número más bajo, que sería aquí 2, 3, 4 y cerramos ciclo con el 5. En este caso, ya tenemos esta numeración, tal cual como lo está aquí también escrito. Y en este caso quedaría el nombre como 1-metil, 2-propil, ciclo pentano. Vamos. Y en este caso tenemos cuando el cicloalcano presente muchos grupos sustituyentes, vamos a numerar el ciclo. ¿Qué se procura? Se procura que se obtengan los valores más pequeños de los grupos sustituyentes primero. Y en dado caso, si de los dos lados, si nos empezamos a numerarlos hacia la izquierda o hacia la derecha y son los mismos números, ahí vamos a tomar el orden alfabético, es decir, cuál es el que va primero por orden alfabético. Vamos a ver este ejercicio. En este caso, tenemos la parte de el compuesto, como ciclo alcano, en donde podemos utilizar, en este caso, déjenme apuntarlo, podemos empezar a numerar, por ejemplo, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Es un ciclo de cuántos carbonos? Un ciclo de 9 carbonos. Ya sabemos. Vamos a numerar de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Yo voy a empezar de izquierda a derecha, es decir, voy a empezar donde haya dos grupos. Vamos a ver que voy a empezar aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y
9. En este caso ya tengo los grupos numerados. ¿Qué hubiera pasado? Miren, aquí por ejemplo para el 1 se quedó para el metil, que es este, y para el etil, que es este. Para el 4 se quedó para el etil, para el 5 se quedó para este que le llamamos isopropil, y para este se quedó para el etil. En este caso entonces tendríamos números en 1, en 4, en 5 y en 7. Si hubiéramos empezado de izquierda o de derecha a izquierda, es decir, 1 y luego aquí sería el 2, entonces tendríamos números en 1, 2, 3. También tenemos en 4, en 5 no tendríamos, tendríamos en 6 y tendríamos en 7. En este caso, pues los números más bajos son muy similares, pero al final tomaríamos este de arriba. De forma tal que ya cuando nosotros les diéramos su nombre, nos quedaría como 1,7 dietil, que sería aquí, acuérdense, aquí tenemos el 1, aquí tenemos el 4, el 5, el 6, el 7. Es 1,7 dietil, son estos de aquí. 5 isopropil, que sería este de aquí. Y con esto vamos a entrar de lleno ahora a un nuevo tema que son los hidrocarburos aromáticos. ¿Que son en este caso los hidrocarburos aromáticos? Pues estos son estructuras también cíclicas, no saturadas, es decir, tienen enlaces múltiples en los enlaces carbono-carbono. En este caso, toman el nombre de aromáticos porque anteriormente muchos de estos compuestos derivados del benceno tenían olores frutales, olores muy particulares, algunos olores no tan buenos, vaya, muy fuertes. Pero en este caso, Kekulé fue uno de los que investigó más el benceno, en este caso una cadena de 6 carbonos que tiene una estructura cíclica, si se fijan, pero tiene la particularidad de que tiene 3 dobles enlaces, es decir, tiene 3 enlaces pi, que estos enlaces se les llama en química orgánica que están deslocalizados, es decir, que están en constante movimiento todos estos dobles enlaces. Estas rayitas, por eso ponemos dos estructuras resonantes, le llamamos, que para representarlo en los ejercicios generalmente lo ponemos como un anillo. En este caso, pues hay una infinidad de ejemplos del benceno y sus derivados, como el tolueno, que en este caso no es el nombre IUPAC, sino un nombre general que se le ha dado y que lo usan generalmente los científicos, los que ya se dedican a su investigación, el ortocileno, el naftaleno y el antraceno. Vamos a ver ahorita un poco más a detalle cómo se nombran los hidrocarburos aromáticos. En este caso, los átomos de hidrógeno de la molécula de benceno pueden ser sustituidos por otros átomos o grupos para formar estos compuestos. A esto se le llama sustitución. Hay diferentes tipos, como la nucleofílica, como electrofílica. En química orgánica se ven todos estos mecanismos de reacción, es decir, son reacciones químicas, pero que van pasando paso por paso para llegar a lo último, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si un nombre de un compuesto aromático se basa en un nombre no sistemático, como el tolueno, se le asigna la posición 1. En este caso, por eso no agregamos número a ninguno de ellos, porque solamente es un grupo. Y aquí tenemos, en vez de un hidrógeno, tenemos el bromo. Aquí tenemos el compuesto nitro, que es el nitrobenceno, o el ion nitronio, que se une al benceno, el isopropil benceno, y aquí tenemos el etilbenceno. Vamos a ver ahora un poco más de nomenclatura de estos compuestos aromáticos. Hay otros casos, como los que les menciono aquí, en donde los sustituyentes se enumeran por orden alfabético y en este caso, los sustituyentes aparecen con los números más bajos posibles. Por ejemplo, aquí numeramos desde aquí, desde el metil, y en este caso tenemos el 1, 2, 3. Aquí el metil tiene prioridad antes que el halógeno, por eso se empezó a contar desde aquí. El halógeno es el bromo, y si lo hubieran numerado hacia el otro lado sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Sería el número 5 para el bromo. Por lo tanto, nosotros tomamos la que tenga el número con el sustituyente más bajo. Aquí sería 3 bromo tolueno. Y en este caso tendremos el 1 bromo 2
clorobenceno, el 1,4 diclorobenceno y el 2-clorotolueno. Fer, abajo tenemos una M, una O, una P. ¿Qué significa esto? En química orgánica vamos a ver que cuando hay dos grupos sustituyentes en el benceno, podemos tener esta forma. El O significa o viene de orto, que en este caso lo tomamos como el carbono que está al lado o el sustituyente que está al lado de otro carbono. En este caso se toma el orto, ¿por qué? Porque directamente al lado del carbono donde está unido el bromo está otro carbono unido al cloro, es decir, están no separados, sino están uno al lado del otro, por lo que ahí se toma la terminación orto. Acuérdense, solamente para compuestos aromáticos o de benceno disustituidos. En el caso de el M, el meta, si se fijan, meta viene como de en medio, como que hay un carbono libre de en medio y luego sigue el otro sustituido. Aquí tendríamos la M que corresponde de meta, la voy a escribir aquí, y la P, que en este caso la P, si se fijan, es como un espejo, es como si aquí tuviéramos un espejo. Puede ser o no un cloro, o pueden ser los dos cloro, o no, puede ser el otro una cadena. Lo que sí es que tienen que estar uno en espejo del otro. Por ejemplo, podría haber estado aquí en el 5 y puede haber estado aquí en el 2 y también se puede usar la para. Pueden verlo así como si fuera espejo o que haya dos carbonos libres después para el siguiente sustituyente. Y este sería el para. Y por eso tenemos otra forma de nombrarlos. Las dos son utilizadas. Vamos a la que sigue. Cuando hay dos sustituyentes, es lo que les comentaba, se pueden dar estos términos, orto, meta y para. Llegamos ya a la parte de grupos funcionales. Grupos funcionales existe una gran variedad, chicos. Como les digo, como esta es una introducción, no vamos a ver todos ellos a profundidad, vamos a ver un poco sobre cuáles son, qué los distingue, cuál es más prioritario que otro. En este caso, un grupo funcional son átomos o grupo de átomos en donde toman parte de una cadena, puede ser cíclica, puede ser no cíclica. En este caso, los grupos funcionales tienen otros elementos, no solo el carbono, pueden tener también oxígeno, hidrógeno, y vamos a ir viendo poco a poco cada uno de ellos. En este caso, tenemos pues los tres primeros que ya los vimos en amarillo, como el alcano, el alqueno y el alquino. Tenemos también los arenos, que los arenos son los grupos de, en este caso de benceno, que están unidos a alguna cadena, cualquier otra cadena, puede ser otra cadena, un ciclo, puede ser una cadena lineal. Los aloalcanos son las cadenas que tienen un halógeno, que el X sería como el halógeno. Aldehídos, cetonas, alcoholes, éter, amina, ácidos carboxílicos, anhídrido de ácido, éster, amida y haluro de ácido. Si se fijan, estos son compuestos de grupo carbonilo. Vamos a verlo en la siguiente sesión, que es el grupo carbonilo. El día de hoy vamos a ver solamente alguno de ellos. Y en este caso, el día de hoy nos va a competir ver estos tres. Se fijan en el areno, ya lo vimos más o menos. Los alcanos, pues ya vimos que también puede haber bromo, cloro, yodo unido a las cadenas. Así que el día de hoy nos vamos a concentrar en estos tres. En este caso, antes de ir de lleno con cada uno de los grupos funcionales que tengo preparados para ustedes hoy, aquí tenemos todos los grupos o la mayoría de los grupos funcionales o acomodados por orden de prioridad. En este caso es más prioritario desde arriba hacia abajo. Entonces, en este caso el orden de prioridad ahorita lo va a ir quedando más claro, donde el más prioritario para nombrar va a ser el ácido carboxílico, luego el éster, perdón, la amida, el nitrilo, hasta llegar al grupo nitro, incluso debajo de los dobles y triples enlaces. En este caso, aquí podemos ver esta cadena, que no hemos visto los grupos funcionales, pero aquí tenemos un NH2. Si nos vamos a esta tablita, vemos que hay un grupo que se llama grupo amina,
Y aquí tenemos otro que es solamente un como doble enlace carbono con el oxígeno, que si lo podemos ver aquí, las R's, yo les dije, es algo que no es oxígeno o no es hidrógeno, es decir, otra cadena de carbonos. Y el 3 hay un carbono, en el 1 también hay otro carbono, así que esto se le llamaría acetona. ¿Cuál tendría prioridad? En este caso, el orden de prioridad, pues la acetona lo tendría, por lo que aquí si el sufijo es grupo principal, se le va a terminar, o al nombre se le va a dar la terminación ona, independientemente del otro grupo, que este es amina, y el grupo amina se va a nombrar como sustituyente con el nombre amino. Si hubiéramos tenido, por ejemplo, un éter y también un grupo nitro, como este todavía sigue siendo prioritario, en el éter se daría como con el prefijo, perdón, el grupo secundario sustituyente oxa, y para el nitro también se llamaría con el nombre nitro. Ahora sí, vamos a ver de lleno los grupos funcionales que tengo preparados para ustedes hoy. Los alcoholes y fenoles. En este caso, los alcoholes y fenoles, ¿qué los caracteriza? El grupo hidroxilo. El grupo hidroxilo viene del hidrógeno y del oxígeno, ese nombre, entonces sería como un grupo OH. Y estos tienen el sufijo o la terminación ol. En este caso, para un grupo aromático de benceno, si tiene este grupo, se le llama fenol, que tiene unas reacciones y obviamente tiene diferentes también propiedades. En este caso, aquí tenemos a un OH unido a una cadena de 4 carbonos. Se fijan aquí, tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3 y tenemos 4 carbonos. Y para este lado tendríamos una cadena de, en este caso también 4 carbonos, pero el alcohol a cuál está unido. Está unido al segundo carbono, no al carbono extremo. Y aquí tenemos un carbono, perdón, un oxígeno que está unido a una cadena de, también puede ser de 1, 2, 3 carbonos, y estos serían sustituyentes. Cada uno pues tendría un nombre diferente. En este caso, una molécula puede tener más de un grupo OH. Las moléculas con dos grupos OH se denominan dioles o glicoles, y las que tienen más de dos grupos se denominan polioles. Aquí, en este caso, les daría el nombre de este, que sería como el fenol. En este caso, tendríamos aquí una molécula de 4 carbonos y con un alcohol sería el butanol, que también lo pueden llamar como N-butanol algunas veces. Y este, como está en el 2, también es de 4 carbonos, perdón, sería en este caso el 2-butanol. Y en este último ejemplo sería el 2, pero primero tenemos un grupo metil, 2-metil, y es una cadena de 3 carbonos, y en el carbono 2 tenemos también el alcohol, sería 2-propanol. El siguiente lo veríamos en las clases privadas, pero si ustedes tienen una idea lo pueden escribir en los comentarios, cómo se diría ese. Si tenemos más OHs en las estructuras, ¿qué pasaría? Se les daría el nombre de diol, triol, poliol. En este caso tenemos uno de 2 OHs con 2 carbonos, sería el etanol, pero son 2, sería etanodiol. Y el 1,3 propanotriol sería una molécula con 3 OHs. En este sentido, vamos a ver la nomenclatura. En este caso, sustituyemos la terminación O por OL, como lo vimos, y en alcoholes ramificados se elige la cadena más larga. Como lo vimos en el ejercicio anterior, vamos a darle prioridad o número más bajo al grupo sustituyente, más prioritario, que es el oxígeno, el OH, perdón, el hidróxilo, y luego el grupo metil. En este caso, por orden, pues 3-metil. ¿Por qué? Porque después se diría ya la terminación del grupo, que en este caso es un alcohol, 3-metil-hexan-2-ol o 3-metil-2-hexanol. Cualquiera de las dos es correcta. Y aquí tenemos el 3-bromo-ciclohexanol, en donde empezamos también con el grupo sustituyente a numerar.
Los éteres, chicos. En el caso de los éteres tenemos compuestos que tienen un enlace carbono-oxígeno-carbono. Por lo general, los éteres no son muy reactivos y se usan como disolventes, es decir, que usamos otros compuestos para que también orgánicos que disuelvan o que se puedan disolver. Acuérdense, lo similar disuelve lo similar en la parte de química orgánica, si lo decimos de una forma general. En este caso hay diferentes formas de nombrarlos, pero aquí les muestro solamente una, en donde las dos partes, tanto de la izquierda a la derecha, se nombran como grupos sustituyentes. En este caso también se acomodan por orden alfabético, etil, aquí hay un metil, éter. En este caso es un poco más complejo, ¿por qué? Porque sí tenemos solamente un metil, pero aquí tenemos una cadena de 5 que no está unido a un carbono extremo como el este o como este, sino está unido a un segundo, a un carbono posición 2, por lo que le damos metil y se podría hacer 2-pentil éter o pent 2-il éter. Aquí tenemos el dimetil éter, que es sencillo, y el difenil éter. Cuando es, en este caso, un grupo aromático, un benceno, cuando es sustituyente se da el nombre fenil. Y aquí difenil, ¿por qué? Porque son dos. Y el último grupo que tengo para ustedes hoy es el grupo aminas. En este caso tenemos un sustituyente grupo amino, que en este caso sería el NH2, pero no nada más puede ser NH2, puede ser NHR, si es otro grupo, que en vez de dos hidrógenos, el otro enlace sea con otra cadena que no es hidrógeno, o NRR cuando en este caso no tenemos hidrógeno, sino el nitrógeno está unido a tres diferentes cadenas de carbonos. En este caso las aminas son alcalinos y con frecuencia se utilizan como bases o como nucleófilos. En este caso las aminas se designan con el sufijo amina. Por ejemplo, la trietilamina, aquí tenemos solo la etilamina. Vamos a ver, este sería el NH. Esta es como la cadena, esta sería R, este sería el hidrógeno y esta sería otra cadena que le llamaremos la R'. Esta por eso es una amina secundaria. En este sería el compuesto que es R. En este caso, esta parte de arriba sería R'. Y aquí abajo también tendríamos otro compuesto que no es hidrógeno, que sería R'. Por eso este es una amina terciaria, que es la ciclohexil y dimetilamina. Y en la primaria, pues solamente tenemos aquí el nitrógeno unido a este carbono. Y si tenemos a sus dos hidrógenos, por eso es una amina primaria, la etanolamina. Si tenemos aminas aromáticas, es decir, unidas a benceno, donde el nitrógeno está directamente unido al anillo, generalmente se nombran como derivados de la más sencilla, la anilina. Si tenemos este compuesto, que es, traten de tener imaginación porque no me salió muy bien, pero aquí tuviéramos un NH2, y se me fue el mouse, pero si aquí tuviéramos un NH2, esta sería la anilina. Para este caso tenemos también no solo la amina, sino tres bromos. Entonces empezamos a numerar de donde quieran. Si quieren desde aquí, desde la anilina, obviamente, porque es la prioritaria. 2, 3, 4. Aquí sería el 5 y 6. Sería la 2, 4, 6 tribromoanilina. O aquí, como el nitrógeno en este caso sí está unido al carbono, al compuesto aromático, pero los otros no son hidrógenos, son otras cadenas, acuérdense, pueden ser, la amina puede ser primaria o secundaria o terciaria, en este caso es una amina terciaria. En vez de ponerle números, como sabemos que N es a lo que está unido en estas cadenas, en vez de ponerle algún número le ponemos como N y después se pone el etil por orden alfabético y luego N y se pone este grupo que es el metil y el nombre del compuesto de carbono como el que tenemos aquí sería anilina. Con esto damos cierre a esta sesión número 11. Espero que haya quedado claro en la clase o en la sesión que tendremos en nuestro salón. Vamos a resolver muchos ejercicios
tipo examen para que vayan muy preparados. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.